nuevo video de la homosexualidad, una decisión inconsciente. Ya entramos en materia definitivamente. Ya en los videos anteriores pues era como para hacer una entrada o dar unos conceptos generales y tener un marco un poquito más amplio en torno a lo que vamos a ver en este video o en esta serie de videos, porque realmente pues esto que voy a grabar se va a dividir o va a tener unos cortes en unos 3 o 4 videos aproximadamente. Entonces los invito a que sigan esa secuencia puntualmente para que obviamente pues tengan muy claro este concepto y esto que se va a entregar. Ya vamos a entrar en materia, como les digo. Vamos a ver por qué el planteamiento es que es una decisión de manera inconsciente basada en bloqueos o en conflictos emocionales no resueltos. Entonces, para arrancar de una vez, vamos a ver inicialmente cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los principales indicadores, de dónde salen estos términos que les comentaba ahorita, y vamos obviamente pues en este proceso a darnos cuenta cuál es el origen de la homosexualidad basado en esta teoría. Lo primero es que nosotros creemos o tenemos la creencia de que tenemos un cerebro, pero realmente el ser humano no tiene un cerebro, tiene 3 cerebros. Y esos 3 cerebros han evolucionado uno encima del otro por capas. Sí tenemos un solo cuerpo cerebral, pero ese cuerpo cerebral está integrado por 3 cerebros, por 2 hemisferios y por 4 cuadrantes cerebrales. Eso de manera muy general. Hay unas clasificaciones un poco más específicas, pero lo que nos interesa con respecto a esta teoría son los 2 hemisferios cerebrales y los 3 cerebros que tenemos, que se han construido uno encima del otro. Entonces, el cerebro aquí, en esta fase inicial o en esta primera capa, lo que nosotros tenemos es el cerebro que llamamos cerebro reptil. Es el cerebro básico, es el cerebro instintivo, es el cerebro que tienen los reptiles o las especies primitivas. Este cerebro reptil controla las necesidades fisiológicas, controla la alimentación, controla la reproducción, controla los elementos básicos y necesarios para la supervivencia del ser humano. Y como lo veíamos en el video anterior, en donde hablábamos de lo natural o antinatural de la homosexualidad, yo les explicaba que las especies que tienen comportamientos homosexuales, pero que están catalogadas como reptiles, es decir, que tienen un uso de un cerebro básico instintivo, la homosexualidad en ellos se expresa como la necesidad de potencializar, la reproducción o la supervivencia de la especie. Entonces ellos, en este caso, la homosexualidad es un referente nada más como para estimular la mayor producción de huevos, para estimular la producción o la entrada en calor, para obviamente generar la sostenibilidad de la especie, pero no tiene ninguna vinculación emocional. Y en los seres humanos la homosexualidad está dada, si lo vemos desde el punto de vista reptil, con esa necesidad fisiológica, exclusivamente fisiológica, y ella la controla este cerebro reptil o cerebro primitivo. Algunas especies evolucionaron a una segunda capa cerebral, que es el sistema límbico, que es el que ustedes ven acá. Este sistema límbico ya es un cerebro más evolucionado que no solamente tiene las características básicas y necesarias para la supervivencia, sino que además de eso incorpora, como su nombre lo llama, el sistema límbico, que es todo el sistema de las emociones. ¿Quiénes o qué especies desarrollaron este cerebro mamífero? Pues los mamíferos. Son aquellos animales que cuando nacen vivos, es decir, no nacen a través de huevos, sino que nacen vivos, se alimentan de leche y pues tienen otro tipo de características para ser considerados mamíferos. Esas especies mamíferas sí tienen emociones, sí tienen sentimientos. Obviamente el ser humano está incorporado dentro de esas especies, quiere decir que tenemos emociones y sentimientos. Y la homosexualidad, regulada desde este sistema límbico emocional, es el que nos permite o le permite a las especies que tienen este tipo de cerebro tener una vinculación emocional y amorosa con su pareja durante un tiempo extendido, o vincular emocionalmente sentimientos hacia esa relación. Llámese una relación heterosexual, homosexual, bisexual, de cualquier otro tipo o clasificación. Y los seres humanos somos una de las muy pocas especies que tiene el desarrollo de su corteza cerebral, que es el azulito que vemos ahí, que es el cerebro más evolucionado de todos.
Es el procesamiento lógico, es el procesamiento lineal, es el proceso racional, es la comunicación, las matemáticas, la física, la química, todo este tipo de cosas. Digo que es una de las pocas especies porque hay especies que han comenzado en ese proceso de desarrollo. Por ejemplo, la inteligencia y la racionalidad de los delfines y de los primates se debe al desarrollo de esta misma capa cerebral. Obviamente en un periodo de evolución, en un momento de evolución un poco inferior al nuestro, pero tienen también este tipo de desarrollos o están empezando con ese tipo de desarrollos. Lo importante es que este último cerebro, esta corteza cerebral, este azul que vemos aquí, esa lógica que nosotros llamamos, es lo que hace que el ser humano cuestione el tema de la homosexualidad. Ninguna otra especie lo cuestiona, un reptil no lo cuestiona, un mamífero no lo cuestiona, solamente el ser humano lo cuestiona porque a través de nuestro procesamiento lógico racional es que queremos ver si esto es realmente natural o no, si es pecado o no, si es una cosa o no. Es decir, es una característica y una cualidad del ser humano el cuestionar, el analizar y el tratar de entender este tipo de fenómenos, cosa que no pasa con el resto de las especies y eso es lo que nos diferencia realmente de los demás. Pero ¿por qué les estoy explicando esto? Miren lo curioso en esta diapositiva. La corteza cerebral, que es la que maneja la razón, ¿sí?, es aquella que se mueve a través de los deseos y necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un deseo de un vehículo, si tienes un deseo de una pareja, si tienes un deseo, por ejemplo, de alcanzar algún objetivo en la vida, lo estás haciendo a través de tu corteza cerebral. En la corteza cerebral es lo que nosotros llamamos de cierta manera la conciencia, y la conciencia basada obviamente en la crítica, en el juzgamiento y en el análisis. Pero lo importante de este tema que les vengo a mostrar y que es uno de los pilares en los cuales se fundamenta esta teoría que les estoy planteando, es que el resto de los otros dos pisos cerebrales, que es el sistema límbico emocional y que es el sistema reptil, hay uno muy importante de ellos que me abarca el 95% de las funciones cerebrales, y ese es el sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 3 cerebros o capas cerebrales, el 95% de las decisiones son basadas en nuestras emociones y sentimientos, es decir, en nuestro sistema límbico. Y ahí, en esas emociones y sentimientos, es que se encuentran las frustraciones y deseos, obviamente de carácter o de connotación emocional. Entonces, cuando hablamos que la homosexualidad es una decisión inconsciente basado en conflictos o carencias emocionales no resueltas, es porque en este 95% de funciones, que es el sistema límbico, se alojan una cantidad de conflictos, emociones y cosas no resueltas que muy probablemente puedan terminar desencadenando en la homosexualidad. ¿Bien? Entonces, partiendo de este primer pilar, en donde nos damos cuenta que nos gobiernan nuestras emociones y sentimientos, en donde nos damos cuenta que eso es lo primario en nuestra vida, vamos a ir descubriendo el resto de pilares. Aquí encontramos los 2 hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo del cerebro controla la parte derecha del cuerpo. El cerebro trabaja cruzado con el cuerpo. Cuando yo muevo mi mano derecha, me la está moviendo el hemisferio izquierdo y viceversa. El hemisferio izquierdo del cerebro es conocido como el componente masculino. Entonces es un cerebro más pragmático, es un cerebro más claro, es un cerebro de pronto más rígido, es un cerebro de control, de orden, de dominación, de agresividad, es un cerebro donde se maneja todo lo relacionado al dinero, al trabajo, a los padres, a los hombres, a la pareja si es masculina en este caso, etc. Y el cerebro izquierdo es el cerebro femenino, o se conoce así pues por las preferencias cerebrales. El hemisferio izquierdo es el hemisferio derecho, que es el femenino, controla la parte izquierda del cuerpo, es el hemisferio de las mujeres, de la madre, de la pareja si es femenina, de las emociones, de los sentimientos, de la creatividad, entre otras muchas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué tipo de preferencia cerebral maneja la persona con la que estamos nosotros
interactuando, o en este caso en torno a la homosexualidad, pues realmente lo que vamos a ver es qué tipo de preferencia tiene, pero no qué tipo de género tiene esta persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les hablo de un cerebro masculino y un cerebro femenino, no necesariamente ese cerebro tiene que ver con el cuerpo que tenga la persona. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto hombres totalmente musculosos, totalmente rígidos, totalmente fuertes. Uno diría, bueno, pues este es un hombre, se rige más por su hemisferio de pronto izquierdo, pero puede ser que no, puede ser que tenga muchas preferencias activas del hemisferio derecho. Entonces, lo que nos interesa realmente es ver cuáles son las preferencias cerebrales que tiene cada uno de los hemisferios y cómo eso me va a repercutir en el desarrollo de mi sexualidad, de mi identidad de género y demás. Miren lo siguiente, aquí teniendo clara esa diferenciación, nuevamente les ratifico que cada uno de los cerebros, pues los dos los tenemos, tanto hombres como mujeres tenemos ambos hemisferios, y cada uno de los dos nos movemos en los hemisferios según la conveniencia o según la situación en la cual estemos participando. Aquí hay una clara, digamos, imagen que nos lleva a entender un poco el concepto que les estoy diciendo. Esta persona de acá, que se ve de pronto un poco más masculino, hay mucho más vello facial, hay vello corporal, hay una estructura corporal un poco más rígida, más fortalecida, ¿sí? Podemos presumir de entrada, solamente viéndolo, que tiene una preferencia cerebral mucho más izquierda, es decir, se mueve mucho más por el componente masculino. Pero miremos esta persona de acá. Es una persona que de pronto se cuida un poco más en su parte estética, que de pronto no tiene facciones tan marcadas o tan fuertes como la otra persona, y esto nos indica que muy probablemente se deje llevar un poco más por su hemisferio derecho, su hemisferio emocional, su autocuidado, la vanidad, etc. ¿Quién de ellos dos es homosexual? ¿Podríamos definirlo? Es más, podríamos llegar a saber si alguno de ellos dos es homosexual solamente mirando estas imágenes. Aquí es donde viene el primer prejuicio de todos. Muchas personas creen o piensan que porque una persona como estas se preocupe por su identidad física, se preocupe por verse bien, por sentirse bien, tiene un componente homosexual. Y resulta que no es así. Fácilmente, esta persona de acá podría ser homosexual y esta podría ser totalmente heterosexual. ¿Bien? Ahora, podría también esta ser totalmente homosexual y esta ser totalmente heterosexual. Realmente no sabemos. No lo sabemos. Solo por la apariencia física no podemos nosotros determinar eso. ¿Qué podemos determinar por la apariencia física? Que el uno se mueve más por el hemisferio izquierdo y el otro se mueve un poquito más por el hemisferio derecho. Pero ambos pueden ser totalmente heterosexuales o pueden ser totalmente homosexuales y no lo vamos a saber solamente por ver el rostro. Lo mismo pasa con estas mujeres. Esta chica de acá tiene una preferencia mucho más femenina, se viste de manera más delicada de pronto, combina un poquito más sus prendas de vestir, utiliza un maquillaje de pronto que la lleva a ver un poco más femenina, etc. ¿Qué implica que ella tenga esa apariencia? Sencillamente que se mueve más o trabaja más sobre su hemisferio derecho, no tanto sobre su hemisferio izquierdo. Pero esta que tenemos acá, sencillamente lo que nos va a indicar es que tiene una preferencia más desarrollada hacia el hemisferio izquierdo, que es el masculino, no tanto hacia el derecho, que es el femenino. Pero volvemos al mismo punto. Si yo tuviera que elegir quién de ellas es homosexual a simple vista, ¿podría decir que ella es homosexual o que ella es homosexual? No se podría hacer. Solamente puedo determinar cuál es el cerebro de preferencia que cada una de ellas tiene, no más. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar con este punto en particular es que no podemos juzgar a las personas por la manera en que se vistan o cómo se ven, o como lo hablábamos anteriormente en el video de las teorías, de las distintas teorías con base en la homosexualidad. Aquí vemos como, por ejemplo, el nivel de testosterona o de andrógenos del uno y del otro no influye realmente en su identidad sexual, porque esta persona de acá tiene altísimos niveles de testosterona, pero hay muchos homosexuales como él. De pronto él no tiene tantos niveles de testosterona, pero puede ser 100% heterosexual.
y ella puede tener altísimos niveles de andrógenos, la hormona femenina, y ser homosexual, o ella puede no tener tantos niveles de andrógenos y ser heterosexual. Entonces no podemos entrar a juzgar, y por eso aquellas teorías de pronto se iban desbaratando un poco más. ¿Qué es lo importante aquí? Entonces vemos que hay un sistema límbico, un sistema emocional que es el que más domina y más gobierna nuestras emociones y sentimientos. Y vemos que hay dos hemisferios cerebrales, el uno relacionado principalmente al papá y lo llamamos componente masculino, y el otro principalmente enfocado, orientado y desarrollado por la mamá, o el componente femenino. Pero adicionalmente a eso, nuestro cerebro se construye constantemente con base en nuestras experiencias y vivencias. Y esas experiencias y vivencias van generando unos códigos neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tú piensas algo o tienes una experiencia o vivencia en torno a algo, esa información se incrusta en unas neuronas que están asociadas a ese tipo de situación que estás viviendo. Por ejemplo, cada vez que yo tengo relación con mi padre, cada vez que yo hablo con él, que siento cosas bonitas hacia él, que siento cosas negativas hacia él, que nos vamos de viaje, que hablamos, que me enseña algo, inmediatamente yo estoy generando unos códigos de información en mi hemisferio izquierdo, que es el que se relaciona directamente al padre. Y cada vez que yo lo hago con mi madre, pues genero esos mismos códigos, pero en el hemisferio derecho, que es el que se relaciona con ella. Y esto con todas las personas. Cada vez que yo trato con una mujer, pues se va más al hemisferio derecho. Cada vez que trato con un hombre, se va más al hemisferio izquierdo. Todos esos códigos que yo genero de información en mis neuronas, a lo último terminan generándome algo que se llama como una red neuronal. Entonces les voy a colocar este ejemplo. Supongamos que esto no es real, pues yo tengo una muy buena relación con mi padre, o la tuve porque él falleció, pero les voy a dar este ejemplo. Supongamos que la crianza con mi padre estuvo marcada por malos tratos, estuvo marcada por violencia. Cada vez que yo hablaba con él o le iba a hacer una pregunta, nunca tenía tiempo para mí. Todo esto que yo estoy marcando aquí son como neuronas que se van generando esos códigos. Entonces cada una de estas son neuronitas y le voy generando esos códigos que les estoy comentando. Resulta que una vez de pronto le iba a expresar mi amor a mi papá y me dijo que eso no lo hacía un hombre. Resulta que una vez de pronto lloré por alguna situación que tuve y mi papá me recriminó porque llorar no es de los hombres, etc. Entonces cada una de esas informaciones y vivencias se van generando unos códigos en unas neuronas, y luego todos esos códigos empiezan a interconectarse entre sí. Y en esa interconexión que se genera, es lo que estamos viendo acá en este lado, se va generando una red neuronal. Entonces, si yo soy hombre y esto está pasando con mi padre, esta red neuronal me va quedando en el hemisferio asociado a mi padre, que es en el hemisferio izquierdo, y me va quedando muy seguramente por el lado del sistema límbico, que es el lado de las emociones, porque el cerebro tiene como distintos segmentos o compartimentos, por así llamarlos, donde cada uno se desenvuelve o se maneja una serie de procesos. Cuando yo creo una red neuronal en torno a mi padre y esa red neuronal me crea una carencia o un vacío, pues sencillamente voy a actuar en la vida con esa carencia o vacío. Es algo que ya quedó en mí, es algo que está incorporado y es algo que en la vida voy a tratar de resolver. Ese es el tema de las redes neuronales. Son codificaciones de información que se alojan en el cerebro en unas ciertas áreas que representan o significan algo de la interacción con el entorno y consigo mismo. Miren este dato importante, y este es otro de los pilares. El 95% de nuestro cerebro lo maneja o lo controla la mente inconsciente, y tan solo un 5% de nuestro cerebro lo controla o lo maneja la mente consciente. Cuando yo les estaba hablando de estas neuronas que yo marcaba acá, fueron experiencias y vivencias que tuve de manera consciente, es decir, que las vi, que las sentí, que las viví de manera consciente, pero que a nivel inconsciente se iban alojando en esta mente que me controla el 95% de las funciones. ¿Qué sucede con esto? Cuando pasa el tiempo, cuando ya voy desarrollándome, pues sencillamente esas cositas, digamos, que se van olvidando, se van encriptando y se van guardando en el cerebro,
pero no quiere decir que realmente se olviden o se pierdan. Quiere decir que quedan unos códigos en esta mente inconsciente que me van a hacer actuar de manera automática en la vida. Cuando yo les hablo que la homosexualidad es una decisión inconsciente, es porque todos esos códigos alojados en el cerebro son los que van a marcar la pauta en donde yo o el individuo cualquiera toma la decisión si se es heterosexual, homosexual, bisexual, transexual o cualquier otra manifestación de género. Entonces, si yo tengo unos conflictos relacionados con mi papá y están alojados en esa mente inconsciente, sin que yo sea consciente de ellos, voy a estar actuando de esa manera en la vida, sin darme ni siquiera cuenta de ello. Espero estar siendo un poquito claro con esto, si no, pues más adelante les voy a terminar ampliando este tipo de contenidos. ¿Qué peculiaridad tiene esta mente consciente y la mente inconsciente? La conciencia, que está un poquito más ligada al tema de la interpretación de la realidad de manera física, de manera literal, ¿sí? Puede ver en un hombre que tiene un rol social. Por ejemplo, cuando yo voy al colegio o a la universidad, veo un hombre y entiendo de manera consciente que ese hombre es mi profesor. Llego a la casa, veo otro hombre que entiendo de manera consciente que es mi padre, otro es mi amigo, otro puede ser el socio de la empresa que monté, otro puede ser mi jefe. Es decir, conscientemente yo le puedo asignar unos roles sociales y le puedo asignar unas tareas y le puedo asignar unos sentimientos a las personas porque conscientemente tengo la capacidad de individualizarlo. Mientras que la mente inconsciente no es capaz de hacer esa división o ese fraccionamiento o asumir ciertos roles. La mente consciente es asociativa. La mente consciente no se va a ver si tiene cuerpo de hombre o no, sino que lo que va a determinar la mente inconsciente son las preferencias cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo interactúo con una persona, la mente inconsciente me va a decir a qué esa persona se parece dentro de los códigos que yo tengo inconscientemente. Entonces la mente inconsciente muy probablemente pueda ver en mi profesor cosas que asimila o semeja a mi padre. Igualmente de un amigo a mi padre o de una amiga a mi madre. En fin, la mente inconsciente no es capaz de colocar roles en la vida de las personas. La mente consciente sí. Volvamos al mismo punto. Recuerden que la mente inconsciente, que es la que no tiene la capacidad de roles, es el 95% de mis funciones cerebrales.